milagros. ¿Lo recuerdan? Es el mes, es la época donde lo que no sucede todo el año sucede ¿dónde? ¿Cuándo? En diciembre. La esposa, desde el mes de enero, le dijo al esposo: coloca el tubo de la cortina del baño. ¿Desde cuándo se lo pidió? ¿Cuándo lo puso? Si acaso. Las lámparas, le dijo en mayo. ¿Cuándo las puso? Es el mes mágico. Es el mes donde algunos pagan las deudas, algunos, la mayoría no. Es el mes donde todo crece, ¿verdad? Todo está de más, todo aumenta. Aumenta la barriga, aumentan las deudas, aumentan las compras, aumentan las invitaciones, los viajes. Así que diciembre es un mes distinto. Y lo que siempre les digo, hermano, ¿ya les ha pasado? ¿Quién llama en diciembre? El que nunca ha llamado en todo el año. Si desde enero no me llama, pero diciembre es el mes especial. Pero también diciembre, hermanos, es el mes de las promesas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Qué se promete en diciembre? El año que viene, bajo de peso. Aprendo inglés. Leo la Biblia. Pinto la casa. Seré un buen esposo. Así que en diciembre todos nosotros, o la mayoría, nos convertimos en políticos. Prometemos y prometemos. Pero quiero hablar en esta ocasión de una promesa para Navidad. Quiero hablar de una verdadera promesa. Abran sus Biblias, hermanos, si son tan amables. Gálatas capítulo 4, creo que allí tenemos el título. Solamente 3 versículos. Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7. Gálatas 4, del 4 al 7. Y quiero leerles ahora de manera formal mi pequeña introducción para esta ocasión. El tiempo de Navidad implica un tiempo de muchas cosas. ¿Están de acuerdo conmigo, hermano? Fiestas. ¿Qué más? Regalos, comida, gastos, viajes. Mi esposa se fue. Si me estás viendo, me dejaste solo. Viajes y muchas cosas. Sin embargo, una de las cosas que más vemos en esta época son las promesas. ¿Y cuándo vas a poner aquel ladrillito? ¿Cuándo? ¿Qué decimos? El año que viene. En enero. Next year. ¿Ok? Sin embargo, repito, una de las cosas que más vemos en esta época son las promesas. El año pasado dije que eran milagros, este año las promesas. Es interesante que precisamente el nacimiento de Cristo fue producto de las promesas cumplidas de parte de Dios. Quiero que leamos Gálatas capítulo 4, desde el versículo 4. Podemos leer desde el 1, mi hermano, por favor, para poner un poco de contexto a la idea. Del 1 al 7, aunque solamente vamos a estar en 2 o 3 versículos. Del versículo 1, gracias, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud,
bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4, mi hermano, es el versículo clave. Subráyelo, tome nota, márquelo, porque es la columna vertebral de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Escuche serenamente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, versículo 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Esa es una expresión en arameo. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que, mis hermanos, como le dije hace un momento, llegó el mes de las promesas. Algunas son verdades, otras son mentiras. Algunas cumplimos, otras no cumplimos. Y si usted es como yo, algunas se me olvidan. Pero al fin y al cabo es el mes de hacer promesas. Promesas con buena intención. Promesas para salir del paso, para quedar bien. Promesas para presumir. Pero es el mes de las promesas. Pero yo quiero que veamos en esta ocasión, basado en este pequeño pasaje, 3 ejemplos de que el nacimiento del Señor Jesús nos recuerda, y esto lo quiero remarcar, que Dios sí cumple sus promesas. Amén. Dios sí cumple sus promesas. ¿Le ha pasado que a veces alguien le ha preguntado, fulano, Jairo, ¿te acuerdas que me prometiste tal cosa? ¿A quién le ha pasado? ¿Y cuál es su respuesta y su cara? ¿Yo? A todos nos ha pasado en algún momento. Todos nos emocionamos. Pero Gálatas capítulo 4, sobre todo el versículo 4, es un pasaje, hermano, que en este tiempo de fiesta, en este tiempo de luces, de árboles, de colores, en este tiempo donde todos nos la llevamos bien, casi todos, en este tiempo donde usted no saludó al vecino de enero a noviembre, pero en diciembre, ¿qué hace? ¡Vecino! Y el vecino, usted está loco si no me habla. Pero es el mes de los milagros. Es el mes donde todo sucede. Quiero darle 3 ejemplos, hermano, para que nuestra fe sea reforzada en el tiempo de Navidad. Más allá de la discusión que se da todos los años, si Cristo nació o no un 25 de diciembre, ese no es relevante para la discusión. Si Cristo nació en invierno o en verano, ¿por qué estaban los pastores en medio de la noche? Esa no es la discusión. En teología aprendemos, hermano, a no perdernos en los detalles. Así que a veces perdemos riqueza teológica por pelear en los detalles. Y eso no importa, hermano. Versículo 4, la esencia. Pero cuando vino, ¿qué cosa? ¿El cumplimiento de qué? Del tiempo. Dios envió a su Hijo. Y esto es precioso, hermano. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que 3 cosas quiero con la ayuda del Señor sembrar en esta ocasión, con la ayuda del Espíritu Santo en su corazón. Eso espero. 3 cosas, hermanos, que deben elevar nuestra confianza a pesar de este mundo convulso. A pesar de este mundo, como veíamos en la escuela dominical, lleno de sufrimiento. A pesar de este mundo que está patas arriba. Dios sí es digno de confiar porque Él sí cumple sus promesas.
A Él no se le olvidan. Él no llega tarde. Él no necesita que se le recuerde. Y el primer ejemplo, si es tan amable, ahí está. Muchachos, ese es el número 3, ya se me acabó el tiempo. No, la primera se cumplió en la historia de Dios. Atrás hubo un error allí de diapositiva. Qué raro, porque estaban bien. Sí, no, esa es la última. Entonces, la primera, la que se cumplió en la historia de Dios. Esa es la segunda, un poquito más atrás. Sí. ¿No está la primera? Qué raro, vimos las 3 cuando lo revisamos allí. Bueno, mientras el hermano corrige allí, corrige, no estaban bien, pero errores técnicos seguramente. Así que, hermanos, lo primero, que el primer ejemplo de que el nacimiento del Señor Jesucristo, versículo 4, si no aparece en pantalla, recuerde, vea el versículo 4. El nacimiento del Señor Jesús, repito, nos recuerda que Él sí cumple sus promesas. Bueno, anyway, eso pasa en Navidad. En primer lugar, hermano, vemos que la promesa de Dios, versículo 4, se cumplió en la historia. Los profetas anunciaron que Cristo iba a venir, ¿lo recuerdan? ¿Qué profecía recuerda usted del Antiguo Testamento? Isaías, ¿qué dice? ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, Isaías 7, Isaías 9, Miqueas 5, muchos pasajes del Antiguo Testamento nos recuerdan que en medio de la historia, en un momento del tiempo, Dios iba a bajar a la tierra. Dios cumplió su promesa en medio de la historia. Dios cumplió su promesa en medio de la historia. Vaya, si es tan amable, a Lucas capítulo 2, muy breve, y después vamos a volver a Gálatas 4. Lucas capítulo 2, para que usted vea cómo todo se fue preparando, cómo Dios preparó todo. Lucas capítulo 2, ¿lo tiene conmigo? Versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de ¿quién? ¿Quién era Augusto César? El emperador. Eso está en los libros de historia de Roma, en los anales romanos. El Señor vino en un momento de la historia. No gobernaba el mundo un marciano, no lo gobernaba un fantasma, no reinaba un ser mitológico, gobernaba un hombre que tanto los ateos como los cristianos, los escépticos y los agnósticos, todos los estudiosos reconocen que Él estaba en la historia cuando Cristo nació. Un edicto de parte de ¿quién? De Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, otro personaje de la historia, gobernador ¿de qué? De Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno ¿dónde? Cada uno a su ciudad. Así que regrese, por favor, a Gálatas capítulo 4. Porque el Señor prometió enviar a su Hijo. Lo prometió en el Antiguo Testamento. Lo promete al principio en Mateo, al principio en Lucas. Y Pablo nos recuerda para que nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor no se mueva. Que el tiempo de Dios se cumplió. Versículo 4 de Gálatas 4. ¿Cuándo? No fue antes, no fue después. No fue por accidente, no fue por un plan B. Se cumplió, y yo tengo
con highlight, resaltado mi versículo 4, se cumplió en el momento que Dios lo había establecido. Nadie se lo tuvo que recordar. No necesitaba un secretario que le recordara la agenda del día. Cristo vino a la tierra. Fue enviado por Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Ese es nuestro Dios. Así que la Navidad, lo que llamamos Navidad, lo que celebramos, que hemos adoptado como Navidad, no es un accidente. No es una costumbre pagana como algunos enseñan por allí. Pausa. Es verdad que en la Navidad entran muchas cosas paganas. Es verdad que en la Navidad entran cosas que no son de Dios, que no son bíblicas, pero no podemos hacer mucho al respecto porque seguimos en este mundo. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Con la celebración vienen muchas cosas que no son parte de la celebración, pero están allí por la corrupción de este mundo, por el comercio, por el consumismo, por el egoísmo de los seres humanos. Pero no perdamos la esencia de que en un momento de la historia, ¿quién gobernaba? Augusto César. En ese momento de la historia, Dios envió a su Hijo. Amén. Dios lo envió cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y eso me emociona. Al Señor no se le escapan los planes. Al Señor no hay que darle una ayudadita porque las cosas le salieron mal. Así que los profetas anunciaron que Él vendría. Pero también lo anunció Miguel en el capítulo 1 de Lucas. ¿Lo recuerdan? En la historia también entra Miguel. Entró Augusto César. Entró el gobernador de Siria. Pero ¿quién entró también? Miguel. Lucas 1, 26. ¿Lo tienen conmigo? Miguel dije. Hasta el nombre, estoy cambiando. Gabriel. Al sexto mes, el ángel ¿qué? Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada ¿qué? Nazaret. A una virgen desposada, versículo 27. Con un varón que se llamaba José. De la casa de David. Y el nombre de la virgen que era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entra el emperador, entra el gobernador de Siria, entra María en escena, entra Gabriel en escena, y en Mateo capítulo 2 también entra en escena un malvado rey. ¿Quiénes lo recuerdan? Su nombre, Herodes. Mateo capítulo 2 y luego volvemos a Gálatas. Mateo capítulo 2. Y les estoy nombrando personajes de la historia. Mateo 2:1, ¿lo tienen? Cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea, un sitio histórico, aún hasta hoy. No nos estamos inventando nombres
ni lugares. Cuando Jesús nació, ¿dónde? En Belén de Judea. ¿En días de quién? Otro personaje de la historia. En días del rey Herodes. Y hasta el día de hoy, ustedes van a Israel y todavía van a ver restos de obras, de construcciones del rey Herodes. Y eso es reconocido en la historia. Hasta los ateos lo reconocen. Hasta los agnósticos lo reconocen. Hasta los que no creen en Dios lo reconocen. Hace poco entrevisté a un agnóstico y escribió un libro, ¿saben sobre quién? Sobre Herodes. Así que la historia no puede ser negada. Algunos tratan de modificarla. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, ¿cuándo, hermano? ¿En días de quién? Del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y volvemos a Gálatas 4:4. Así que en este primer punto, hermano, que por alguna razón no lo pudimos encontrar en pantalla y lo leímos temprano allí cuando el hermano me llamó para verificar todo. Las promesas del nacimiento del Cristo, ese recordatorio de que Dios sí cumple sus promesas, en este pasaje se ven en tres áreas y la primera es que Dios cumplió sus promesas a través y por medio de la historia. Cristo no cayó de la nada. Cristo no cayó de otro planeta por allá. Hay registros de su venida. Jerusalén es testigo de que Él caminó por esas calles. Así que, hermanos, nuestro Cristo es Dios, pero también es un Cristo que realmente aprobó la prueba de la historia. Y tengo más razones allí, hermano, pero como no tenemos el punto número 1 en pantalla, quiero pasar al 2. En segundo lugar, hermano, el nacimiento del Señor Jesús nos recuerda en este segundo punto que Él sí cumple las promesas, porque se cumple el nacimiento de Cristo en la segunda persona de la Trinidad. No se habla mucho o casi nada de esto en Navidad. Y eso es muy peligroso, hermano. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, versículo 4, ¿a quién Dios envió? Punto número 2. Propuesta número 2. ¿A quién Dios envió? A su Hijo. Y como he dicho en otras veces, Hijo está allí con una letra mayúscula, lo que significa que no es cualquier hijo, significa que es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo. En Navidad, hermanos, Dios nos recuerda que el mismo Dios descendió a lo más bajo de la tierra. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es hermoso y es bello, que es lo máximo de la creación de Dios, que es lo más glorioso de la creación de Dios, dicen ellos. Pero dicen que Jesús fue creado. Y eso es mentira, eso es falso. Jesús no fue creado. Él ya era junto con el Padre desde el principio. Amén. Él siempre ha sido y ha existido. Así que si Cristo para los testigos de Jehová es muy hermoso, es muy glorioso, pero es un ser creado, ese Cristo no es Dios. Ese Cristo no sirve. Ese Cristo no es el de la Biblia, porque es como cualquiera de nosotros, un ser creado, y no lo es. Y andan muchos de esos por allí hoy en día tocando la puerta. Andan muchos de esos por allí hoy en día con falsa enseñanza tocando la puerta. Mientras el apóstol Juan dice en su carta, no los recibáis y no les digáis bienvenido, a muchos he escuchado decir, yo tomé café con los testigos de Jehová. ¿No lees tu Biblia? No, es que a mí me gusta conversar. Yo los invité allí a casa y duramos 3 horas y yo los escuché.
La Biblia dice, no le digáis bienvenido, no los recibáis. Si tienen sed, dales agua. Si tienen hambre, dales comida. Pero 3 horas a escuchar sus falsas enseñanzas. Yo les digo, usted viene aquí, se callan y ustedes me escuchan. Y vaya que yo hablo. Cuidado, hermano. Andan por allí muchos de esos. Cuidado, hermano. Así que las promesas de Cristo se cumplen al venir a este mundo la segunda persona de la Trinidad. Juan lo llama el Verbo. Filipenses 2 lo recuerdan que hemos hablado. Dios se humilló y vino a esta tierra. Dios vino sin dejar de ser Dios, tomando humanidad, que lo veremos más adelante. Me preocupa que en el tiempo de Navidad nuestra distracción sea el árbol, sean las luces o sean los regalos, que por cierto hay uno solo. Me preocupa, hermano, y me gusta la Navidad igual que a usted. Y me gusta el ambiente. Por cierto, los testigos de Jehová, hablando de ellos, tampoco celebran Navidad, ¿lo sabían? Así que, hermanos, podemos disfrutar todo esto. Pero qué triste cuando olvidamos que a quien celebramos fue al mismo Dios. ¿Quién nació de María? ¿Quién nació, hermano? Díganmelo. ¿Quién nació? ¿Y quién es Jesús? Entonces, ¿quién nació de María? ¿Quién nació de María? ¿Quién caminó por las calles de Jerusalén? Dios, no tengan miedo. No tengan miedo. ¿Quién murió en la cruz? Yo sé que nos cuesta decir, ¿cómo es posible que Dios muera? Dios nació. Si nació Dios, ¿quién murió? No pudo haber muerto otro distinto. Por eso, hermano, para mí la Navidad tiene una profunda enseñanza cristológica. No quiero que nadie se ofenda, pero a todos les costó decir que fue Dios, o a casi todos, porque es algo de lo que no hablamos. Tomamos a Jesús como Jesús, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. A menos que creamos como los testigos de Jehová, que fue creado. Y no creo que creamos eso. La Navidad se trata de Cristo. Quien baja a este mundo es Dios mismo. Así que en Navidad celebramos ¿a quién? Díganlo fuerte, iglesia. A Dios. Dios nació. Dios caminó. Dios tuvo sed. Perdón, que se me olvida que hay intérprete. Disculpe, hermano. Hágame seña así. Con mi esposa no hay problema. Después peleamos en casa, pero con mi hermana también. ¿Quién se durmió en la barca con los discípulos? ¿Quién durmió? Dios. Dios. ¿Quién tuvo hambre? Dios. ¿Y quién murió en la cruz? Dios. Yo sé que va a pasar mucho tiempo para que lo digan con confianza. Ahora, no se asusten. Dios encarnado. Esa es la clave del asunto. El Dios que tomó carne, el Dios que se hizo hombre, el Dios que se humilló. Filipenses 2, del 5 al 11. Así que no solamente Dios cumple sus promesas a través de la historia, sino que también las cumple enviando a esta tierra a su Hijo, que es el mismo Dios. No son 3 dioses, es Dios mismo. Lo envía a morir por nosotros, siendo el Verbo la segunda persona de la Trinidad. Y tenemos que asombrarnos, hermanos, porque después de todo es un misterio. No cabe en nuestra cabeza. Hay algunos grupos que acusan a los evangélicos de creer en 3 dioses, de ser triteístas. No somos triteístas. Creemos en un solo Dios. Y lo que da nuestra cabeza es que es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Los 3 a la vez. No son manifestaciones.
Esa es otra falsa enseñanza que hay por allí. Hermoso, hermano, lo que pasa si realmente en Navidad reflexionamos, versículo 4, nuevamente. Pero cuando vino, ¿qué vino? El cumplimiento del tiempo. Esa noche, hermano, o esa madrugada, cuando los ángeles se le aparecieron a los pastores, seguramente ellos recordaron las profecías. Seguramente ellos dijeron, esto fue lo que anunció Isaías. Fue lo que anunció Miqueas. Pablo dice, fue el cumplimiento del tiempo. Imagínate, hermano, allí. ¿Cuántas son madres aquí? Levanten las manos, por favor. ¿Cuántas son madres? Madres. Sí, las mujeres. No espero que los hombres levanten la mano, no. Madres. Esa noche o esa mañana. Ya me sonó la campana. Hoy están saboteando mucho, de verdad. Que será el diablo que está. Hoy me están saboteando mucho. Madres. Y allí seguramente ese día, no sé, ¿quién te ayudó? La enfermera, el doctor, la asistencia médica. En nuestro país se dicen la comadrona. Lo más seguro es que alguien te acompañó. El marido todo asustado allí. Yo porque no sé lo que es esa experiencia, pero no estaba todo allí. ¡Ay, que salga! Pero seguramente alguien te acompañó ese día. Seguramente había calmantes para el dolor. Digo seguramente, pues yo no sé lo que es eso, hermano. Entonces, disculpen mi ignorancia. ¿Ah? Yo sé que hay una tal epidural. Yo sé que lo hay. Epidural, sí, correcto. Ay, hermana, le gané. Bueno, ya yo sé. Y eso que no. Bueno, el punto es que hay recursos en el día de hoy. Hay ayudas. Hay alguien, llévale ya esta canasta fulana. 1000 cosas. Pero imagínate, perdón hermana que me distraje. Pero imagínate a María esa noche. Rodeada de animales. Y José, ¿dónde estaría José? Pero bien asustado porque él sabía que ese niño no era de él, era Dios. Seguramente a la par, asustado, nervioso o regocijándose con los pastores, no lo sabemos. Pero con todas las limitaciones, es donde quiero llegar. Con todas las limitaciones culturales, materiales, esa madrugada, esa noche, vino el cumplimiento de Dios para la humanidad. Y seguramente María tuvo a su bebé en las peores condiciones. No había una ambulancia, no había un teléfono. Envíale un mensaje a mamá que se venga, que ya estoy para reventar. Nada de eso. Nada. Pero esa noche Dios cumplió su promesa. Qué hermoso, hermano. Y en los brazos de María, se los vuelvo a preguntar, estaba llorando. ¿Quién? Dígalo fuerte. ¿Quién? Dios. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! Pero esa noche, allí estaba María, sosteniendo en sus brazos a aquel que sostiene el mundo. Él vino en Navidad. Él vino en Navidad. Celebrémoslo porque Dios sí cumple sus promesas. Que eso te fortalezca. Él la cumplió en la historia, Él la cumplió por medio de la segunda persona de la Trinidad, el Verbo. Y en tercer lugar, hermano, ya hablé del Verbo, pero ahora quiero hablar en tercer lugar de esa promesa que Dios cumplió. Aquí sí me quiero detener un poquito más. Se cumplió en la encarnación del Verbo de Dios. Cristo fue un humano real sin dejar de ser Dios. Cristo fue probado en el nacimiento virginal. Quiero destacar esto, hermano, porque hay algunos grupos que enseñan que Cristo no fue verdaderamente humano, sino que parecía humano, pero no era humano. Era una mezcla rara de
de un ser allí casi extraterrestre. No, Él fue humano de verdad. Él se encarnó, punto número 3. Cuando decimos se encarnó, es que tomó carne, como tú y como yo. No era una carne contaminada, pero tomó carne, hermano. Hermano, con todo respeto, porque sé que estamos saliendo en vivo, pero voy otra vez con las madres. Usted amamantó a su hijo, ¿verdad? ¿Cree que María lo hizo con Jesús? Por supuesto. Bueno, hoy hay pañales, pero usted cree que pañales que hasta Wi-Fi tienen, Bluetooth, GPS, GPS, de todo, inteligencia artificial, pero ¿usted cree que María agarró un pedazo de tela o algo para envolver a Jesús? Lo dice la Biblia. No eran pañales de esos que usted pide por Amazon ni los Pampers de Walmart. Pero ella como toda madre lo cuidó. ¿Cree que le limpió sus necesidades? Era un hombre. Tenemos que entender que quien vino y pisó esta tierra fue tanto Dios como tanto hombre. A Él celebramos en Navidad. Y eso tiene que darnos un gozo. Y seguramente María se lo puso acá para sacarle los gases. Y me imagino a José, no tengo un trapo, a José me imagino atrás allí. Usted sabe, ¿no? Los hombres. Hombre, la primera vez, ¿cómo te sentiste, hermano? Asustado. Puro tamaño, pero asustado. Allí estaría José. María, aquel niño, porque era realmente hombre. ¿No te emociona eso, hermano? Que el Dios del universo tomó naturaleza humana, se encarnó y en esa encarnación Dios cumplió en el tiempo determinado su promesa. Seguimos leyendo el versículo y estamos solo en el 4. Dios envió ¿a quién? A su Hijo. ¿Cómo vino el Hijo? En paracaídas. ¿Cómo llegó aquí? ¿Nacido qué? Nacido de mujer. Él vino por una mujer. Como llegan todos los mortales, como llegamos todos. O alguno de ustedes nació de una cueva. Todos tuvimos una madre. Todos tuvimos una madre. ¿No? De igual manera Jesús. Él no salió de un pescado. Salió de una mujer. Pero a la segunda parte del versículo 4 dice, ¿y nacido qué? Bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que nació en Israel. ¿Qué significa eso? Que nació en tiempo de la ley mosaica. ¿Qué significa eso? Que él tuvo que cumplir la ley. ¿Recuerdan aquel versículo que dice que Jesús dijo, yo no he venido ¿para qué? Para violar la ley, sino para cumplirla. Él se sometió a la ley. Así que en ese tiempo Jesús vino. Eso es lo que celebramos en Navidad. 2 o 3 cositas más, hermano. Recuerda que quién era el emperador, quién gobernaba Roma y por extensión el mundo, Augusto César. ¿Lo recuerdan? Y en tiempo de Augusto César había lo que se conocía entre los estudiosos como la Pax Romana. Roma dominaba todo. Grandes carreteras, grandes comunicaciones, grandes construcciones. Tal vez no se pueda traducir, pero de allí viene el refrán, todos los caminos conducen a Roma. Históricamente eso es cierto, porque Roma creó una red de carreteras para que todas tuvieran acceso a Roma, la sede del imperio, el lugar del emperador. Así que en ese momento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Pero además había un idioma común, lo que hoy es el inglés. En su momento era ¿qué? El latín. Luego pasó al griego. Hoy es el inglés. Pero en su momento el idioma mundial era el latín. Todo estaba dada, todas las condiciones para que Cristo se encarnara. Como un bebé humilde, como un bebé sencillo, sin recursos, como un bebé
desprotegido a medianoche, pero con la presencia de los ángeles, de los coros celestiales, de los pastores, allí en esa cueva llegaron ellos a presentarle sus honores y sus respetos a Dios mismo en los brazos de María. Cuánta profundidad hay en las promesas de Dios. Cuánta profundidad hay en la hermosura de celebrar una promesa por Navidad. Cuánta hermosura hay en saber que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo con H mayúscula, el Verbo, vino a este mundo. Y para los que nos ven por la internet, murió por ti y murió por mí. Él sí cumple sus promesas. En la historia, en la persona del Hijo y en la encarnación. Qué hermoso versículo, Gálatas 4:4. ¿Lo volvemos a leer, por favor? Póngalo en pantalla, mi estimado hermano, por favor. Que ese versículo te marque. Si das regalos en Navidad, coloca ese versículo como dedicatoria. Imprímelo y ponlo allí en el salón, allí para las familias que van a venir a comer. Y que ellos puedan leer lo que celebramos, a quién celebramos. Que en un momento de la historia Dios se hizo presente porque ya lo había anunciado. Vino como cualquier mortal, con los mismos padecimientos, con las mismas limitaciones, sabiendo que sería despreciado. Nació de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Después María dejó de ser virgen, aunque algunos le siguen llamando virgen. Y además se sometió a la ley de Moisés y la cumplió. ¿Vale la pena confiar en ese Dios? Ese es nuestro Salvador. Así que, hermanos, disfruta la Navidad. Disfrútala, no es pecado. Cuidado con los excesos, es mi consejo. Pero que sea una Navidad recordando la mayor de las promesas, que Dios la cumplió. Hermano, si no tienes el teléfono que querías, no pasa nada. Pega un grito, alguien te va a escuchar. El año que viene. Porque la Navidad no es un tiempo para pensar en ti. Es un tiempo para pensar en el Señor. Creo que lo dije el año pasado. Vinieron los sabios de Oriente, ¿lo recuerdan? ¿Y a quién le trajeron regalos? ¿A quién? Al niño Dios. Nos podemos regalar cosas de enero a noviembre, pero nos las regalamos en la fiesta del niño Dios. Bueno, ya no es niño, ¿no? Pero entienden lo que quiero decir. Es un momento para traer honores a Él. Nosotros discutimos y le decimos a la esposa, ¿y es que no me vas a comprar nada? Y los niños, papá, ¿y el celular que me ofreciste? Este no es un tiempo para regalarte a ti ni a mí. Yo sé que suena feo, pero entiendan lo que quiero decir. La esencia de la Navidad es Cristo. Si la entiendes, pues adelante. Puedes regalar cosas para ti, para los tuyos y para el que necesita. Yo me autorregalé una bufanda. Me encantan las bufandas. Viví en Europa. Me da mucho frío. No las uso aquí porque me van a ver ustedes medio raro. Se la ofrecí a mi esposa para el viaje. Me dijo como 3 veces no. El viernes en la madrugada la vio y dice, ay, me la llevo. Yo decía, es contigo que estoy hablando. O sea, mi único regalo y se lo llevo. Está bien, porque es un tiempo para compartir. Es un tiempo para bendecir a otro. Celebra de esa manera la Navidad. Bendice a los otros. Bendice a los demás. Pero nunca se te olvide que la verdadera razón es Cristo el Señor. Él entró en la historia. Él vino siendo la segunda persona de la Trinidad
y Él se encarnó. Y esto a mí me emociona. Conclusión. Pero antes de concluir, por favor, colóqueme, hermano, por favor, Gálatas 4:4 nuevamente en pantalla. Gálatas 4:4 nuevamente. Ese versículo, hermano, grábatelo y apréndetelo en Navidad. Es más, vamos a leerlo y después lo quitamos de la pantalla. Pero cuando vino, vamos conmigo, 1, 2, 3. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo. ¿Cómo? Nacido de mujer y nacido de varón. Póngame esa pantalla en blanco, por favor. Vamos a repetirlo, ¿se lo aprendieron? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Pausa. Ok, recuerden, háganle preguntas al texto. ¿Qué pasó? Dios envió a su Hijo. Pausa. ¿Cómo? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si usted se graba ese versículo, va a ser una Navidad cristológica. Va para el cielo. No es por obra, pero ayuda un poquito. Va a comer. Hermano, ¿no es hermoso ese pasaje? No estoy en contra de los regalos, ni de los viajes, ni de toda esta hermosura. De hecho, una de las cosas que más espero en Navidad es la nieve. Nos compramos una pala hace 3 años. Con la última nevada. ¿La recuerdan? Todavía está en la caja, esperando la nevada. Ya viene. Es un tiempo, no quiero usar la palabra, pero es un tiempo hermoso. Disfrutémoslo, pero que Cristo esté presente. Allí está ese tarro, bote, no sé cómo le dicen, cacharro, decimos en España. Allí está. Que sea para bendecir a otro. Si ves a alguien, al vecino, a alguien que necesita algo, bendícelo. Una bolsa de comida, unos zapatos, una bufanda, lo que sea. Que Cristo reine en Navidad. En ninguna mente humana hubiera entrado el pensamiento de un Dios haciéndose hombre. Eso no hubiera entrado en la mente humana. Pero Dios cumplió su promesa para Navidad. Si fue el 25, si fue en Semana Santa, si fue en verano o en invierno, eso a mí no me preocupa. Yo sé que Él vino. Hace muchos años en Venezuela. Sí, muchos años, porque ya tengo el pelo así color nieve. Hace muchos años en Venezuela aprendí un canto que ya se me olvidó, pero dice, hablando de Jesús, para morir Jesús nació. Eso celebramos en Navidad. Les vuelvo a hacer la pregunta y voy a la conclusión. Si no me la responden, sigo hablando. ¿Quién nació de María? Fuerte. Dios. ¿Quién caminó en Jerusalén? ¿Quién sufrió? ¿Y quién murió? Dios. Tremendo. En su encarnación. Eso que quede muy claro. La clave es en su encarnación. Dios hecho hombre. ¿Okay? No es que el Padre y el Espíritu Santo se pusieron a llorar allí. No fue el muchacho, se murió. Pero Él se encarnó. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Concluimos, hermano, porque pasaron el examen. Qué hermoso, hermano. Concluimos. Celebremos, sí, déjela allí por favor en inglés, yo la leo en español. Celebremos la verdadera Navidad. Amén. Una Navidad trinitaria que nos recuerda que Dios envió a Cristo para que redimiese a los que estaban bajo la ley y para ser adoptados, ya lo vamos a leer, en la familia de Dios. Y gracias al Espíritu Santo le digamos Padre. Esa es la verdadera esencia de la Navidad. No la perdamos. Versículo 5, primera vez que hago esto, mi conclusión es del 5 al 7. He predicado en un solo versículo y concluyo con 3. Versículo 5, ¿está allí? ¿Lo tienen? Gracias, hermano. Para que todo lo del versículo 4 que hemos hablado pasó para que redimiese Cristo ¿a quién?
a los que estaban bajo la ley. Primer beneficio, nos redime, nos libera, nos perdona de la esclavitud de la ley. Segundo beneficio, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Qué lindo. Por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones. Tercer beneficio, ¿a quién? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Cuarto beneficio, relación con Dios. Abba Padre, Padre querido. Y versículo 7, otro beneficio. Así que ya no eres esclavo de la ley, sino que hijo. Y si hijo, también heredero. Creo que el séptimo o el octavo beneficio, no me acuerdo. Heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Hermoso. Póngame esa pantalla en blanco, por favor. Y repetimos el versículo. Póngame esa pantalla en blanco o ponga otra cosa. No, quítemela de ahí, por favor. Ahí está. Gracias. Pero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. A Él es a quien celebramos en Navidad. Wow. No celebramos a un árbol, ni a un regalo, ni a la familia. Los disfrutamos. Pero al que celebramos y adoramos es a Dios que vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermano, pónganse de pie si son tan amables. Gracias por su paciencia. Gracias a la hermana intérprete, que cada vez que yo me voy a despedir le pregunto, ¿fue muy rápido? Y ella tan amable. No, pero yo sé que me está mintiendo. Pero bueno, yo se la paso. Pero gracias, hermana, por su amabilidad. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Con nuestros hijos, esposas, esposos, familia, vecinos, compañeros de trabajo, a celebrar una Navidad cristológica, trinitaria. Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Porque Cristo vino en el momento oportuno. Ni antes ni después. Gracias, Señor. Limpia nuestros pecados. Si hay personas que nos ven, inquiétalas, Padre, los que nos ven por internet. Que ellos puedan clamar y decir, Cristo, perdona mis pecados. Reconozco que también viniste a este mundo a morir por mí. Y clamen los que nos ven allí en pantalla, Señor, hazme tu hijo y ayúdame a celebrar el verdadero propósito de la Navidad. Te alabamos, Padre, y te honramos, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, usted, Padre, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. No fue un impostor, fue Dios mismo. Tanto hombre, completamente Dios, completamente hombre. ¡Qué misterio! Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asientos. Amigos, si alguien nos ha visto, si alguien...